Ley 8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Durante la década en la que di conferencias acerca de las 21 leyes de liderazgo, he descubierto que la ley de la intuición es la más difícil de enseñar. Cuando hablo al respecto, los líderes naturales la entienden instantáneamente, los líderes aprendices la entienden con el tiempo y los que no son líderes no la entienden del todo. Los líderes miran las cosas de manera diferente a los demás. Ellos evalúan todo según su predisposición hacia el liderazgo. Poseen la intuición del liderazgo que les informa lo que hacen. Es una parte inseparable de lo que son. Escuche. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden, y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede notar cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la historia del gran éxito de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en la cochera del padre de Jobs. 4 años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a $22 cada una y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la noche a la mañana hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su éxito, el valor de las acciones, y la capacidad de capturar clientes han fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con John Sculley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Sculley fue sucedido por Michael Spindler en 1993, y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todas las computadoras personales en Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta excepto 2 de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. También despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta. Jobs también estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor, usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Jobs dijo, hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos, y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial. Pero Jobs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Jobs hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Jobs explicó, llamé a Bill y le dije que Microsoft y Apple debían trabajar más de cerca, pero que teníamos un asunto que resolver, la disputa de la propiedad intelectual. Resolvámoslo. Rápidamente negociaron un trato, que arregló el pleito legal contra Microsoft. Gates prometió pagar a Apple e invertir $150 millones en acciones sin derecho a votar. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho.
En Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente 33% y con el tiempo Apple volvió a obtener algo del prestigio que había perdido años anteriores. En el año 2001, Jobs realizó otro movimiento en el liderazgo basado en su intuición. Mientras que otros fabricantes de computadoras estaban poniendo la mira en las agendas digitales, él se enfocó en la música. Cuando un contratista y experto en hardware independiente llamado Tony Fadell se acercó a Apple con una idea de un reproductor de música digital MP3 y una compañía de ventas de música, Apple la aceptó, aunque varias otras compañías la habían rechazado. Fadell fue contratado y comenzó a trabajar en lo que después sería conocido como iPod. La participación de Jobs con el iPod es un indicio de su liderazgo de intuición. Ben Knaus, quien participó en el proyecto internamente dice, lo interesante acerca de iPod es que desde su comienzo, ha ocupado el 100% del tiempo de Steve Jobs. No hay muchos proyectos que puedan hacer eso. Él se involucró en cada aspecto del proyecto, ¿por qué lo hizo? Porque su intuición como líder lo hizo comprender el impacto que ese aparato podía tener. Algo coherente con su visión de crear un estilo de vida digital. Jobs tuvo razón. Las ventas han sido fenomenales y han excedido las ventas de las computadoras de la compañía. Apple comenzó a recibir ganancias mientras otras compañías tecnológicas sufrían. Para la primavera del año 2002, Apple había embarcado más de 10 millones de unidades. Al final del 2005, Apple poseía el 75% del mercado mundial en reproductores digitales de música. Observe. La historia de Jobs es un recordatorio de que el liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesaria la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa, y esa es una de las peores cosas que le puede suceder a un líder. Aprenda. Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una predisposición típica del liderazgo. La gente que nació con una capacidad de liderazgo natural es especialmente fuerte en el área de la intuición del liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, la intuición es el resultado de dos cosas: la combinación de la habilidad natural, que se halla en las áreas fuertes de una persona, y las destrezas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista de un líder en una manera única. Yo considero la intuición del liderazgo como la capacidad de un líder de interpretar lo que está sucediendo. Es por esta razón que yo digo que los líderes son intérpretes. Los líderes son intérpretes de su situación. En la actualidad tengo muchas ocupaciones: escribo, doy conferencias, soy mentor, y hago conexiones. También soy dueño de 2 compañías. Aunque hablo con los presidentes de mis compañías semanalmente, ellos se encargan de la operación diaria de las compañías y voy a sus oficinas de vez en cuando. Recientemente, John Hull, presidente de Equip, me comentó: John, cuando vienes a la oficina, puedes entrar a nuestro mundo fácilmente. Las palabras que usó fueron muy interesantes y le pregunté qué quería decir con ello. Estás muy familiarizado con la atmósfera y el ambiente, me explicó. Haces muy buenas preguntas y rápidamente te amoldas al mismo paso que nosotros. Nunca sentimos que tu llegada a la oficina causa incomodidad. Mientras reflexionaba en ello, me di cuenta de que lo que él estaba describiendo era la forma en que utilizo mi intuición de liderazgo. En toda clase de circunstancias, los líderes retoman detalles que otros no ven. Pueden sintonizarse a la dinámica de liderazgo. Muchos líderes describen esto como una habilidad para oler las cosas en la organización. Pueden percibir la actitud de las personas. Pueden detectar la química del equipo.
Pueden saber cuándo las cosas marchan muy bien, cuándo van en descenso, o cuándo van a detenerse. No necesitan mirar estadísticas, leer reportes o examinar una hoja de balance. Conocen la situación antes de tener todos los hechos. Ese es el resultado de su liderazgo de intuición. Los líderes son intérpretes de las tendencias. La mayoría de los seguidores se enfocan en su trabajo actual. Piensan en términos de asignaciones, proyectos o metas específicas. Así debe ser. La mayoría de los gerentes se preocupan de la eficiencia y la efectividad. Con frecuencia tienen un punto de vista más amplio que los empleados, pensando en términos de semanas, meses y años. No obstante, los líderes tienen una perspectiva aún más amplia. Ellos se fijan con anticipación en años y hasta en décadas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad y la responsabilidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no solo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar hacia dónde se dirigen en el futuro. A veces pueden lograr esto por medio del análisis, pero con frecuencia los mejores líderes lo perciben primero y luego encuentran información para explicarlo después. Su intuición les dice que algo está sucediendo, que las condiciones están cambiando y que el problema o la oportunidad se están acercando. Los líderes siempre se encuentran unos pasos al frente de los demás, si no lo hicieran no estarían dirigiendo. Ellos pueden hacer eso solamente si pueden interpretar las tendencias. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Una de las diferencias más importantes entre los líderes y el resto de las personas, es su forma de ver los recursos. Un buen trabajador encuentra un desafío y piensa, ¿qué puedo hacer para ayudar? Una persona con muchos logros se pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema? El máximo ejecutor se pregunta, ¿qué debo hacer para llegar al siguiente nivel y poder superar esto? No obstante, los líderes piensan diferente. Ellos piensan en términos de recursos y de cómo utilizarlos al máximo. Ellos ven el desafío, el problema o la oportunidad y luego piensan, ¿quién es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos, materiales, tecnología, información, etcétera poseemos que nos puede ayudar ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfen? Los líderes ven todo por medio de una predisposición. Su enfoque es movilizar a las personas y reforzar los recursos para lograr sus metas más que utilizar sus propios esfuerzos. Los líderes que quieren triunfar utilizan al máximo cada recurso y cada activo que tienen para el beneficio de su organización. Por esa razón, continuamente están conscientes de lo que tienen a su disposición. Los líderes son intérpretes de las personas. El presidente Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede saber quién está a favor y quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Esta declaración también se aplica al liderazgo. La intuición ayuda a los líderes a percibir lo que sucede entre las personas y casi instantáneamente conocer sus esperanzas, temores, y preocupaciones. Pueden percibir lo que está pasando en un salón, si hay curiosidad, duda, renuencia, anticipación o alivio. Interpretar a las personas es quizás la habilidad intuitiva más importante que los líderes pueden poseer. Después de todo, si lo que usted está haciendo no involucra a las personas, entonces no es liderazgo. Y si no puede persuadir a las personas para que le sigan, entonces no está dirigiendo. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos. El poeta James Russell Lowell dijo, nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir cosas grandes. Los líderes no solo deben saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos ciegos, sus destrezas y debilidades, sino también su estado de ánimo mental actual. ¿Por qué?
Porque los líderes pueden obstaculizar el progreso tan fácilmente como lo pueden ayudar a crear. De hecho, es más fácil dañar una organización de lo que es edificarla. Todos hemos visto organizaciones excelentes que necesitaron muchas generaciones para construirse y que se destruyeron en cuestión de años. Cuando los líderes se vuelven egocéntricos, pesimistas o rígidos en sus pensamientos, con frecuencia dañan a sus organizaciones porque caen en la trampa de pensar que no pueden o no deben cambiar. Y una vez que eso sucede, las organizaciones tienen mucha dificultad en mejorar. Su declive es inevitable. 3 niveles de intuición. Si usted está pensando, me gustaría poder interpretar esta dinámica en mi organización, pero no veo las cosas de manera intuitiva, no se desespere. La buena noticia es que puede mejorar su intuición de liderazgo, aunque no sea un líder natural. Tal como lo mencioné antes, el liderazgo de intuición es una intuición informada. Entre menos talento natural de liderazgo tenga, mayor será su necesidad de obtener experiencia y de desarrollar aptitudes. Estas pueden ayudarle a desarrollar patrones de pensamiento y los patrones de pensamiento pueden ser aprendidos. He visto que todas las personas entran en uno de los 3 niveles principales de intuición. 1. Los que comprenden el liderazgo naturalmente. Alguna gente nace con dones excepcionales del liderazgo. En forma instintiva entienden a las personas y saben cómo moverlas del punto A al punto B. Aún desde niños actúan como líderes. Obsérvelos en el parque de juegos y podrá ver que todos los siguen. Las personas con una intuición natural de liderazgo pueden pulirla y llegar a ser líderes de categoría mundial del más alto calibre. Esta capacidad natural a menudo es la diferencia entre un 9, un líder excelente, y un 10, un líder de categoría mundial. 2. Los que son cultivados para comprender el liderazgo. La mayoría de las personas caen en esta categoría. Tienen aptitudes adecuadas y si aceptan la enseñanza, pueden desarrollar la intuición. El liderazgo puede ser aprendido. La gente que no desarrolla su intuición o que no intenta mejorar su liderazgo está condenada a ser tomada por sorpresa en su liderazgo durante el resto de su vida. 3. Los que nunca comprenderán el liderazgo. Creo que casi todo el mundo puede adquirir técnicas de liderazgo e intuición. Pero en ciertas ocasiones, me encuentro con algunos que no parecen tener ni una fibra de liderazgo en su cuerpo y que no tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Usted no es esa clase de persona porque entonces nunca habría comprado este libro. Aplique. 1. ¿Cómo se considera usted en lo que respecta a confiar en su intuición? ¿Es usted una persona que se basa más en los hechos o en los sentimientos? Para mejorar en la ley de la intuición, debe estar dispuesto primero a confiar en su intuición. Comience trabajando en sus áreas de mayor fortaleza. Primero, determine cuál es su talento natural más fuerte. Segundo, participe en ese talento, ponga atención a sus sentimientos, instintos e intuición. ¿En qué momento sabe usted que algo es bueno, antes de tener la evidencia? ¿Cómo puede saber que ese es el lugar exacto? ¿Alguna vez lo han traicionado sus instintos en esta área? Si es así, ¿cuándo y por qué? Conozca su aptitud para la intuición en su área fuerte antes de intentar desarrollarla en el liderazgo. 2. Una de las habilidades más importantes del liderazgo es interpretar a las personas. ¿Cómo se cataloga usted en esta área? ¿Cómo puede saber lo que otras personas están sintiendo? ¿Cómo puede saber cuándo las personas están molestas? Felices. Confusas. Anticipa lo que otras personas están pensando. Si esta no es su área de fortaleza, entonces mejore haciendo estas cosas. Lea libros sobre relaciones. Involucre a más personas en las conversaciones. Observe a las personas. 3.
Capacítese para pensar en términos de movilizar a las personas y de controlar recursos. Piense en los proyectos o metas actuales. Ahora, imagínese cómo puede alcanzar esas metas sin que usted haga ningún otro trabajo que no sea reclutar, motivar y capacitar a los demás. Tal vez desee escribir la siguiente nota y guardarla en su bolsillo o agenda. ¿Cuál es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos, materiales, tecnología, información, etcétera poseemos que nos puede ayudar ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfen? Actúe. La forma en que ve el mundo alrededor suyo, está determinada por quién es. Y aunque la mayoría de las personas solo aceptarán las situaciones, el líder intuitivo mide la situación y hace preguntas: ¿por qué es así? ¿Por qué es la decisión popular? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no? ¿De qué otra manera podría verse la situación o resolverse el problema? El líder intuitivo observa y analiza. Explore una situación de liderazgo en donde usted o alguien más se encuentre y en donde las decisiones que se han hecho no le parecen bien a usted. Podría ser una situación en la cual usted es el líder y todos los demás le dicen que las cosas marchan bien, pero usted lo está dudando. O podría ser una situación en la que usted piense que otro líder está manejando la situación incorrectamente. Observe la situación de diferentes maneras y responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la situación? 2. ¿Cuál es la decisión popular? ¿Por qué? 3. ¿Por qué funciona? ¿Por qué no? 4. ¿Qué es lo que su liderazgo de intuición le está diciendo? 5. ¿Cuál ley de liderazgo está usted violando? 6. ¿Se está haciendo el trabajo lo mejor posible? 7. Lo que se está haciendo está dañando la relación. 8. ¿De qué otra forma se podría resolver o analizar la situación? Este es el final de este capítulo. Les deseo lo mejor. Si tienen duda me pueden contactar por mis redes sociales. Sería de mucho apoyo que me ayudaran con un like en el video y suscribiéndose al canal. Gracias a todos, un abrazo.